Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hoy vamos a hablar de lo que es la monarquía y vamos a conocer también 3 de los grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Una vez que el pueblo de Israel llega hasta Canaán, donde también habían algunos antepasados suyos que no habían ido a Egipto, los hebreos se hicieron sedentarios, ya dejaron de ser nómadas. Las llamadas 12 tribus, que recordemos que esas 12 tribus estaban constituidas por los descendientes de los 12 hijos de Jacob, y cada una de esas tribus recibían el nombre de los hijos de Jacob. Y a veces cuando leemos las Sagradas Escrituras o escuchamos algún pasaje de ellas, nos dan que es descendiente de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y así sucesivamente, porque cada una de esas 12 tribus tenía el nombre de, digamos, su fundador, que era uno de los hijos de Jacob. Esas 12 tribus eran autónomas, ellas no tenían un gobierno común ni nada, sino que cada tribu tenía su territorio y era totalmente autónoma. Se unían única y exclusivamente cuando necesitaban defenderse de algún enemigo. En esta época era una época de mucha invasión a territorios. Habían muchos grupos, no solo los hebreos o estas 12 tribus, sino que habían también otros pueblos que los filisteos, en fin, una serie de pueblos que atacaban a las tribus de Israel, a las 12 tribus, para lograr esos territorios. En aquellos tiempos estaban siendo dirigidos las 12 tribus por jueces, es decir, jefes, caudillos o gobernantes de turno, cuyas heroicas hazañas a favor de las tribus han quedado recogidas precisamente en el libro de los jueces. Pero resulta que las tribus que no eran de las 12 tribus de Judá u otros pueblos, ellos tenían reyes. Y a los israelitas se les ocurrió que ellos querían tener un rey, que ellos querían también una monarquía, que no querían estar gobernados solo por jueces. Y resulta que entonces, como la mayor amenaza para los hebreos eran los pueblos instalados en el sur, en la costa del Mediterráneo, ellos querían un rey. Entre estos pueblos que más los atacaban estaban los filisteos. Los hebreos necesitaban hacer algo para defenderse de ellos, porque los tenían, como dicen, barato. Entonces, cuando ellos se unieron, decidieron pedir un rey, y que tuvieran un rey y que se unieran las tribus para defenderse, pero que fueran gobernados por un rey. Así se funda la monarquía. ¿Y saben ustedes quién fue el primer rey de los judíos o de los hebreos o de los israelitas? Se llamó Saúl. Aunque este rey no tenía ni un estado ni un territorio fijo, Saúl fue el primer rey de los hebreos. Pero sin embargo, su sucesor no fueron sus hijos, sino un muchacho que era pastor de ovejas, que era rubio, de ojitos azules, muy querido, y que fue el que fortaleció la gran monarquía de los hebreos. ¿Quién era ese rey? El rey David. Y no me digan que no han escuchado ustedes hablar del rey David. Cuando estamos en Semana Santa, siempre vemos la película, y una de las anécdotas que más se reconoce es precisamente la lucha que tuvo David con un gigante filisteo que se llamó Goliat, a quien David venció. Esto ayudó a que David tuviera una gran acogida entre su pueblo, el pueblo hebreo. Este sí era el rey según el plan de Dios. Poseía para ello grandes ciudades,
tenía simpatía, era querido. David tenía talento político, valentía guerrera, habilidad diplomática y gracia en suma. David logró unir todas las tribus de Israel, tanto las del norte como las del sur. Realizó varias campañas guerreras y por lo general todas las terminó ganándolas. Logró conquistar la ciudad de Jerusalén, convirtiéndola en capital del reino. Es decir, podemos resumir que con David se consolida la monarquía y empieza una etapa de prosperidad y paz para el pueblo de Israel. Pero también lo de David, no todo es color de rosa. David se enamoró de una mujer casada, Betsabé, quien era la esposa de Urías. Y resulta que para conseguirla, David envió a la guerra al frente a Urías para que lo matara. Tuvieron un primer hijo y resulta que este hijo murió. Después tuvieron otro hijo que fue Salomón, y ese Salomón es precisamente el que va a suplir a David. Es el tercer rey de Israel. Salomón es el hijo y sucesor. Es hijo de Betsabé y de David. Salomón, cuando es elegido rey, Dios le pregunta que qué quiere, que le pida lo que quiera para su reino. Salomón solo pidió una cosa, pidió sabiduría. Y nos narra el libro de Reyes, donde está la historia de Salomón, que hubo una vez dos mujeres que peleaban un hijo y que Salomón entonces no sabía qué hacer. Y utilizando esa sabiduría venida de lo alto, dijo que iba a partir el niño en dos partes para darle la mitad a cada mamá. Y resulta que entonces la verdadera madre dijo, no, dáselo todo a ella, pues prefiero que esté vivo antes que esté muerto al partirlo a la mitad. La otra dijo, sí, está bien, pártalo. Y Salomón comprendió entonces que una verdadera madre se sacrifica por su hijo y que la que era la madre era la que renunciaba a la mitad del niño para lograr que éste viviera completamente. Como vemos, la sabiduría de Salomón es la que lo acompaña y nosotros también podemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría como se la dio a Salomón. Salomón amplió las relaciones internacionales, firmó acuerdos comerciales y alianzas políticas con otro reino. Y en su política interior levantó fortificaciones, construyó un templo, el magnífico templo, el primer templo de Jerusalén, mantuvo un ejército poderoso, organizó la corte y fomentó la creación de obras literarias. Entonces, aquí empieza la monarquía. Los tres grandes primeros reyes, después, uno de los hijos de Salomón lo sucedió y hubo algunas situaciones ahí hasta que después se va a dar la división del reino, que vamos a verlo como cuarta etapa de esta constitución del pueblo de Israel. Pero vamos a recordar que los tres primeros reyes del pueblo de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Hemos conocido entonces el inicio de la monarquía que marcó al pueblo de Israel, que es la tercera de las 8 etapas en las que se ha dividido la historia de Israel. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.